Si el progresismo puede llegar al poder a la Argentina. Jorge Oviedo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás? Feliz año. Ha sido un mal año económico, yo me hago cargo de lo que dije, el peor año económico de los K, pero bueno, Sí. te lo pregunto a vos, que sos el especialista. Muy malo, y lo reconocen hasta las estadísticas oficiales, las que se conocen, porque por ejemplo hemos dejado de tener estadísticas de pobreza. Ahora cuando la presidenta decía que mantenían secuestrados los goles, bueno, nos han secuestrado las estadísticas de pobreza, no hay más estadísticas oficiales de pobreza. Había una excusa ahí de que había que hacer un empalme, un trabajo técnico, la verdad que todo este tiempo, y que no tengamos un número oficial, aunque fuera discutible, de pobreza, que seguro que lo discutiríamos, ¿no? Pero bueno, un número siquiera, no hay nada. Y no hay ninguna duda que con estos niveles de inflación y de efectos sobre el empleo, que el INDEC incluso reconoce, la pobreza está aumentando en la Argentina. No hay ninguna otra posibilidad. Caída del Producto Bruto, caída del empleo y aumento de los precios. Bueno, en esa carrera hay que mirar un poquito la historia del país, nada más, ni siquiera estudiar historia Ahora, económica, Jorge, y ¿qué vemos es que la cosa esto va de mal. que el ministro de Economía quiere contratar a una consultora privada para medir la inflación? El nombre se mantiene en secreto. Mi pregunta es, ¿se le puede creer una consultora contratada por Kicillof que nos ha venido mintiendo en los números de la economía? Bueno, Kicillof tenía una consultora antes de ser ministro donde él se encargaba de demostrar cómo el INDEC mentía. Incluso esas estadísticas que él hacía recopilando datos oficiales de las provincias, luego desapareció y todos esos archivos han sido borrados de internet. La consultora Senda era donde él hacía una estadística. Hay un dato técnico para tener en cuenta, que es que si uno quiere andar midiendo precios con nombre y apellido, y este podría ser el caso de precios cuidados, uno puede decir, bueno, quiero ver si tal supermercado o si tal empresa productora de alimentos me está cumpliendo lo que acordamos, lo quiero seguir. El INDEC no puede hacer eso. El INDEC no puede hacer estadísticas con nombre y apellido porque tiene el secreto estadístico. No debe decir eso. Hay algunos casos históricos, por ejemplo, que alguna vez quedaron solo 2 fábricas que hacían un determinado producto. Y el INDEC dejó de ponerlas como un apartado específico, diciendo esa categoría desapareció y quedó Pero mezclada esta en el nueva general. consultora, ¿vos crees que va a medir la eficacia o no de precios cuidados? ¿Va a dar una inflación sobre precios cuidados o va a dar la inflación en serio? La excusa va a ser medir precios cuidados, que te acordás que lo iba a medir la Cámpora con las Sí. pecheras, en mirar, Controlar es mejor, como mirar decían. para cuidar, algo así Sí. era. Bueno, yo creo que la excusa puede ser esa. Ahora, pareciera ser que Kicillof no confía en el INDEC. También parece ser que quiere contratar una encuesta para que lo midan, a ver cómo da su ¿Qué piensa imagen la gente de pública. él? Claro, qué imagen pública tiene. Querrá ser candidato. Muchas veces se dijo que la presidenta podía quererlo como candidato. No sé para qué alguien mide la imagen de un funcionario del Ejecutivo, si no es para pensarlo De un funcionario como aparte eventual en un candidato. ministerio tan sensible y con tanta controversia, ¿no? Sí, no sería raro que se lo mida. Digo, lo raro es que se lo mida recién ahora y en un año electoral. Ahora, Para un cargo que no es electivo, los ministros los elige la presidenta. para resumir, ¿inflación alta? Sí, la inflación es muy alta, aun cuando fuera, digamos, a ver, digámoslo Del 34, así. 33. No, aun cuando fuera la que dice el INDEC, aun cuando fuera 24. 2%, aun cuando fuera 24%, es un horror, es un espanto. Ningún país puede progresar y funcionar bien con una inflación persistente de 24% anual como Inflación tenemos. alta. ¿Recesión? Sí, eso es lo que hemos tenido. También son las cifras del INDEC. Digo, las estadísticas privadas dicen que la cosa es peor todavía. Pero bueno, aún yendo Ahora, al con INDEC vemos recesión, una recesión. Jorge, ¿cómo el ministro se atreve a decir que ha habido crecimiento en la Argentina? Unas pocas centésimas, pero ha habido crecimiento. Bueno, pero con este nivel de inflación, de caída de la actividad económica, de caída del empleo, bueno, me parece que las discusiones tontas acerca de... Pero hay otra cosa más. Siguiendo, por ejemplo, a Oscar Altimir, que era un sociólogo progresista, que medía, digamos, no estoy yendo a ningún especialista que puede ser acusado de neoliberal. Es decir, a mí lo que me interesa ver es cuánto crecimiento del producto necesito para mejorar la distribución del ingreso. 3 puntos del PBI. Era la cuenta que sacaba Altimir hace unos años. Como mínimo 3 puntos. No hemos crecido 3 puntos ni de lejos, ni en las fantasiosas estadísticas oficiales. Lo que quiere decir, ¿puede haber mejorado la distribución del ingreso? No. Si a eso le agregás que encima esta recesión, que a veces tiene el costado bueno, digamos, de parar la inflación, tampoco la para, es
Es decir, nos tomamos un remedio que tiene unos efectos colaterales tremendos, nos los causa todo y el efecto bueno o el efecto que estamos buscando no lo causa. Entonces es terrible. Cuando el gobierno decía no voy a causar una recesión para frenar la inflación, es peor, causó una recesión y no paró la inflación. Sí, lo que Kirchner nunca quería, que era enfriar la economía, este gobierno la enfrió seguramente. La congeló, pero no paró la inflación, porque dice, yo no voy a hacer nada para parar la inflación porque no quiero congelar la economía. Congeló la economía, hizo caer el empleo, hizo caer el consumo, que son dos grandes banderas de este gobierno. En algún punto con justicia, el empleo creció durante el kirchnerismo, ¿no? Eso es verdad, y el consumo también creció, ahora eso está cayendo. La presidenta dice por los agoreros que el dólar a 20, que todo mentira. Bueno, el dólar a 13 o a 14, ¿cómo suena? Yo el dólar a 20 no se lo escuché decir a nadie. Así que ella sí, ella lo dice, claro. Sí, bueno, sería bueno que nos diga cuándo, dónde, en qué lugar alguien dijo el dólar a 20, yo no lo vi en ninguna parte. De todas formas, no hay ninguna duda que lo que pasó en este año es que primero el gobierno hizo una cosa que la presidenta había dicho que había que pedirle a otro gobierno, que fue devaluar de un golpe. Y además lo hizo sin plan, lo hizo hace casi un año. ¿No? Culpa de los otros, de los demás. Sí, de no se sabe quién. En ese momento no le echaban la culpa a los buitres porque todavía estaba la esperanza de que la Corte Suprema nos diera, de los Estados Unidos nos diera un poco más de tiempo. Ahora no está eso, así que a lo mejor ahora también es culpa de los buitres. Pero devaluó y luego la inflación ha continuado y se ha comido ese efecto devaluatorio. Estamos más o menos igual, a Federico Sturzenegger le podemos... Pero la sensación de que las cosas afuera no están más baratas, pero están tan caras como aquí, en Europa, por ejemplo. Uno antes podía decir, mirá, en Europa las cosas están más baratas que aquí. En España, por ejemplo, no en Grecia, en España. Ahora uno puede decir, bueno, pero respecto de cómo estaban los precios medidos en euros antes de la devaluación, ahora España es más caro. Tan caro como en la Argentina, porque los precios aquí han seguido subiendo y con las cotizaciones oficiales del euro, del dólar congeladas, cuando sube el restaurante de la esquina, suben dólares o suben euros. Es una muy mala combinación porque afecta mucho a la industria, afecta mucho al turismo y hace que se abaraten los consumos externos. Por eso el gobierno anda poniendo todos los frenos que puede, inútilmente, tratando de parar la salida de divisas. Federico Sturzenegger, buenas noches, feliz año, ¿eh? Feliz año para los dos. Muchas gracias por haber venido. Un placer, un placer. ¿Ha sido un muy mal año económico, un año malo, un año más o menos, un año bueno? No, definitivamente.